Imer Noticias presenta. Una de la tarde en punto, comenzamos la edición de Entre Líneas, tu punto de referencia del acento, tu punto de referencia, ya en esta segunda cita con la información del Instituto Mexicano de la Radio. Les saluda Adriana Estela Flores, el nombre del titular de este espacio, Alberto Nájara, a quien le enviamos un saludo desde este estudio C del IMER. Tenemos hoy mucha información, sobre todo con todo lo relacionado, el seguimiento del caso de la agresión armada en Teotihuacán, pero también tenemos la mirada en lo que está ocurriendo en Chihuahua con estas versiones. ¿Eran o no agentes de la CIA los que estuvieron y protagonizaron una de las noticias más importantes del fin de semana? También tenemos colocada la mirada en lo que está pasando en Estados Unidos de cara a la conmemoración del 5 de mayo. Así que, así, con estas coordenadas, comenzamos. La seguridad para la Copa del Mundial de la FIFA está garantizada, así lo afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras el ataque registrado en Teotihuacán. Además, anunció medidas para reforzar seguridad en zonas arqueológicas. El agresor de Teotihuacán actuó solo y tenía un perfil psicopático con tendencia a imitar un crimen llamado copycat, confirmó el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes. Eran de la CIA los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos que murieron en un accidente en Chihuahua, revelaron The Washington Post y The New York Times. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Irán de violar el alto al fuego en vísperas de que expire el plazo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inaugura segunda casa de las 3 R's del Sistema Público de Cuidados, en beneficio de más de 127,000 mujeres y niñas de la colonia Pedregal de Santo Domingo en Coyoacán. En busca de consensos para la elección de 3 nuevas consejerías del INE, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se reunirá esta tarde para revisar los perfiles que integran las quintetas. La oposición insistió en la necesidad de que se transparente el proceso. Comunidades indígenas y colectivos, así como trabajadores organizados, proponen la creación de un marco regulatorio que obligue a las empresas a evaluar y gestionar sus riesgos e impactos sobre las personas y la naturaleza. Imer Noticias presenta El acento con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Estamos escuchando uno de los temas emblemáticos para abordar el tema de la violencia armada en Estados Unidos, This is America, un tema lanzado en 2018, el 5 de mayo, en el programa de televisión estadounidense Saturday Night Live, por el rapero Childish Gambino, que de inmediato cobró una gran cantidad de fama
porque se trataba de una crítica a la forma en que en Estados Unidos se le da mayor importancia a tener armas en casa que en prestar atención a las víctimas de la violencia armada. Hay que destacar un dato aquí cuando estamos hablando de la manera en que se aborda la situación de las armas en Estados Unidos, que se ha vuelto algo emblemático por todas las personajes, sobre todo jóvenes, que siguen los hechos, los tiroteos ocurridos en ese país como si se tratara de un ejemplo a seguir. Lo estamos recordando a propósito de lo que ocurrió ayer en Teotihuacán, en la zona arqueológica, con el ataque armado, y poniendo la mirada en torno al agresor. Ya hubo una versión hoy por parte de las autoridades de que se trató de un acto planificado, y esto nos coloca nuevamente a hablar acerca de los copycats, acerca de quienes siguen, imitan este tipo de actuaciones que lamentablemente en Estados Unidos han dejado una huella de profundo dolor. Solamente por mencionar un caso, en el Archivo de Violencia Armada, una ONG que publica datos relacionados con tiroteos, solo en este año, hasta el 21 de abril, se han registrado 118 tiroteos masivos. Así va este relato y va el conteo de hechos relacionados con violencia que tienen su eco en otros países más allá de las fronteras, pero que también nos invitan a hablar, a conversar acerca de qué está pasando y cómo es que ocurren y cómo se repiten. Hay quienes siguen esto como si fuera un ejemplo, sobre todo cuando estamos hablando de coincidencias en fechas, como la que ocurrió un día como hoy en Columbine, Estados Unidos. Así estamos comenzando con este tema, la edición de hoy de El Acento, saludando a usted, a ti que nos escuchas a través de las frecuencias del Instituto Mexicano de la Radio en todo el mundo, a quienes nos sintonizan también en las emisoras hermanas en los estados y sobre todo acá en el Valle de México, donde es una tarde calurosa, 23 grados tenemos de temperatura, y acá saludamos también por parte de quienes están también apoyando, colaborando para que esta edición sea posible. En los controles, Pepe Plasencia, Sofía Gutiérrez, también todas las y los compañeros en producción, redacción, en redes sociodigitales, web, y por supuesto las y los reporteros, los compañeros que andan allí en la calle para traerle la noticia. Es un tema que abordaremos y en el que reflexionaremos a lo largo de esta emisión de El Acento, y por lo pronto, así con este tema, nos vamos a una pausa, pero al regresar, ya sabe, tendremos toda la información. Esto es el tema This is America con Childish Gambino. Nos vamos a una pausa y regresamos. 100 bands, 100 bands, 100 bands. Contraband, contraband, contraband. I got the plug on who a hawker. Whoa, they gonna find you like Waka. America. I just checked my follow and listen. You motherfuckers owe me. Mama told me, get your money, black man. Black man. 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 Get down. Únete a nuestro canal. Síguenos en X, Facebook e Instagram como Imer Noticias. Estamos de vuelta aquí en El Acento y le quiero preguntar, antes de compartirle nuestras coordenadas en redes sociodigitales, a usted que nos escucha aquí en el Valle de México, ¿cómo le está pasando si usted anda en las vialidades, en el transporte público? ¿Qué ha experimentado a lo largo de los últimos días? Sobre todo porque se está metiendo el acelerador a las obras de infraestructura de cara al Mundial 2026. Y
bueno, sobre todo en el metro, si usted anda en la zona del Zócalo hacia el sur o en la dirección contraria, bueno, usted de seguro se ha de haber topado con todas estas obras que se están llevando a cabo entre el metro Viaducto y San Antonio Abad. ¿Usted cómo la ha pasado a lo largo de los últimos días? Cuéntenos, compártanos su experiencia. Le recuerdo nuestras redes sociodigitales para que estemos en comunicación. En X la cuenta es @Imer_noticias, también @AdrianaEstela, en Facebook, Instagram y Threads o Hilos. También nos encuentra como Imer Noticias. La información está en el sitio web noticias.imer.mx. Nos encuentra también en YouTube con Imer Noticias. Somos Radio Pública, y lo mismo también si usted descarga las aplicaciones de iOS y Android. Nuestro número de WhatsApp 5566312427. Ya sabe que aquí siempre leemos sus comentarios, sus opiniones, enriquecen mucho nuestros contenidos y por supuesto la conversación que tenemos como Imer con nuestras audiencias. Así entonces, con estas coordenadas, vamos al primer acento. Garantizada la seguridad en el Mundial. Era el tema con el que evidentemente se iba a abrir la conferencia mañanera. Hoy el reporte puntual, completo. ¿Qué pasó ayer en la zona arqueológica de Teotihuacán? Pero sobre todo, hay un planteamiento que se hizo también muy claro. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la seguridad de cara a la Copa Mundial de la FIFA está garantizada, y también se anunciaron medidas para reforzar la vigilancia, especialmente en zonas turísticas. De esto nos informa mi compañera Hazel Zamora, quien cubre la conferencia mañanera. Hazel, te escuchamos. Buenas tardes. Así es, Adriana, muy buenas tardes para ti, para el auditorio que nos acompañan. Como bien mencionas, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la seguridad en México está garantizada rumbo a la Copa Mundial de la FIFA y anunció el reforzamiento en las medidas de seguridad en zonas arqueológicas y otros destinos turísticos que se espera una gran afluencia en los próximos meses. Las medidas se dan tras el ataque armado registrado ayer en Teotihuacán, donde un joven de 27 años dejó 13 personas lesionadas y una fallecida, lo que generó la atención internacional y la emisión de alertas de seguridad en algunos países. Al respecto, la mandataria subrayó que se trató de un hecho aislado sin vínculos con el crimen organizado. Indicó que de acuerdo con las investigaciones, el agresor actuó solo, presentaba problemas psicológicos y estaba influenciado por ataques ocurridos en otros países, según las pertenencias que se encontraron en su mochila. Por ello, la presidenta afirmó que es seguro viajar al país en el marco del Mundial. Vamos a escucharla. Pero hay confianza en México. Esta situación pues es una situación que todos lamentamos y que hay que reforzar medidas y también analizar qué fue lo que pasó con esta persona, de dónde vino esta influencia, si es un caso particular por la situación psicológica de la persona o hay mayor influencia. En fin, otros temas que es importante que como sociedad, porque no solo es el gobierno, tenemos que analizar. Y bueno, en medio de estos preparativos del Mundial, señaló que ya existe un protocolo de seguridad que se ha trabajado durante estos años y detalló que ayer sostuvo también una reunión en Palacio Nacional con la jefa de gobierno Clara Brugada, así como los representantes de la FIFA y de los estadios de la Ciudad de México, esto para revisar las medidas de seguridad, la movilidad y agilizar el acceso a los partidos. Escuchamos a la presidenta. Ayer estuve con FIFA, estamos analizando con la jefa de gobierno, después lo vamos a hacer con Monterrey y Guadalajara, con el gobernador de Jalisco y de Nuevo León, pues todos los temas relacionados con los partidos que se van a realizar para poder garantizar desde la seguridad hasta el acceso al estadio y todo lo que va a haber alrededor del Mundial, el FIFA Fest que va a ser en el Zócalo, en fin, tenemos varias reuniones para poderlo garantizar. Entonces es un trabajo que se viene realizando desde hace mucho tiempo y que además pues el turismo en México no ha tenido nunca ningún problema.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que tras este hecho se van a reforzar las medidas de seguridad en zonas turísticas y arqueológicas del país. Esto también de la mano de la Secretaría de Cultura. Vamos a escuchar alguna de estas medidas. Se incrementará la presencia de la Guardia Nacional en absoluta coordinación con las autoridades locales. Se reforzarán las revisiones preventivas y se revisarán los controles de acceso. Se fortalecerán los sistemas de vigilancia en estos espacios y hoy mismo inicia esta coordinación con la Secretaría de Cultura para mejorar estos protocolos. Asimismo, se ampliará el patrullaje físico, pero también el patrullaje cibernético a cargo de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia para identificar y prevenir cualquier amenaza. El secretario agregó que ya desde hace un año las instituciones de seguridad realizan revisiones diarias de cara al evento deportivo y reiteró que el ataque se trató de un hecho sin precedentes en México. La presidenta, por su parte, afirmó que el presupuesto de vigilancia en los sitios arqueológicos incrementó desde el año pasado e informó que a partir de mañana ya estará abierta la zona arqueológica de Teotihuacán. Esta es la información que les tengo, Adriana. Ahí está entonces la información muy puntual. Geisel Zamora, muchas gracias. Seguimos al pendiente, buen día. Buen día para ti también, Geisel Zamora, con la información de la mañanera. Pero sobre todo aquí hay que resaltar toda la estrategia de seguridad que se ha ido informando a lo largo de las últimas semanas, sobre todo cuando ya estamos a solo unas semanas de distancia del Mundial previsto para iniciar el 11 de junio. México será una de las 3 países sede donde se realizará este torneo. Y en este sentido, la estrategia abarca distintas etapas, un despliegue de casi 100,000 elementos, pero sobre todo también sitios muy específicos donde se va a llevar a cabo la vigilancia de cara al Mundial. Hay un plan delineado con este fin, es el plan Kukulkan, en el que las autoridades, en coordinación con la FIFA, se preparan para garantizar un entorno seguro para las personas aficionadas y visitantes internacionales. Contempla, entre otros puntos, dispositivos de seguridad en los alrededores del Estadio Ciudad de México y también en aeropuertos, vialidades, centros de hospedaje, entre otros puntos. Tenemos la información acerca de en qué consiste esta estrategia con Jessica Martínez. En el marco de los preparativos para la Copa Mundial de Fútbol, el Gobierno de México se prepara para garantizar un entorno seguro para las y los aficionados y visitantes internacionales. Hace unas semanas, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó la estrategia de seguridad denominada Plan Kukulkan, que en coordinación con las entidades sede Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, procurarán condiciones de protección antes, durante y después de los eventos deportivos. Dentro de la estrategia se ha instalado una mesa de coordinación estratégica entre las dependencias mexicanas y representantes de la FIFA. E integra la participación de más de 20 instancias federales, además de autoridades estatales y municipales de las entidades, entre ellas Jalisco. Contempla mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA para fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la atención oportuna de riesgos. Estas acciones incluyen capacitación especializada, ejercicios de planeación y operación, homologación de protocolos, ejercicios simulados a escala real, monitoreo permanente y sistemas de alerta temprana que permitirán garantizar condiciones de seguridad para la población y para los millones de visitantes que llegarán al país durante el Mundial 2026. Los objetivos están centrados en mostrar un México confiable, seguro y organizado, con la capacidad de hacer frente a cualquier amenaza contra la seguridad nacional, explicó el jefe del Centro de Coordinación para la Copa Mundial, Román Villalbazo. En ese sentido, se prevé un despliegue especial de seguridad con más de 100,000 elementos distribuidos de la siguiente manera: 20,000 efectivos de las Fuerzas Armadas, 55,000 efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 2,100 vehículos militares, 378 vehículos civiles para integrar las escoltas de seguridad física de los mandatarios y de las delegaciones de fútbol extranjeras. La seguridad también se basa en cinturones de seguridad en las inmediaciones de los estadios que se extenderán hasta las carreteras.
Adicionalmente, los estadios tendrán una inspección previa antes de los partidos para evitar cualquier tipo de atentado. Previo a que se establezcan los dispositivos de seguridad en estas instalaciones objetivos, entrarán en funciones equipos de especialistas del Ejército Mexicano. Estos equipos de especialistas llevarán a cabo barridos de químico, biológico, radiológico, nuclear, antiexplosivos, barridos electrónicos de microfonía, emplearemos binomios canófilos y en cada, vamos a decir, en estadios, en áreas de entrenamiento, en FanFest, tendremos sistemas antidrones para la mitigación de cualquier artefacto volador que no esté en nuestra lista blanca. Para Imer Noticias, Jessica Martínez. Esto se sabe de la agresión a turistas en Teotihuacán. Y le decía, se dio el reporte muy pormenorizado esta mañana de qué pasó en Teotihuacán con el ataque armado ocurrido la tarde de ayer. Hubo distintas autoridades y voy a comenzar primero con la versión que dio el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes. Confirmó que el agresor de Teotihuacán, identificado como Julio César Jasso, planeó en solitario su acción violenta en la zona arqueológica, un lugar que visitó varias veces e incluso donde se hospedó en las cercanías. En Palacio Nacional, el fiscal señaló que el autor del atentado era imitador de ataques masivos en Estados Unidos, los cuales analizó y estudió para replicarlos en México. Es decir, tenía un perfil psicopático con tendencia a imitar un crimen llamado copycat. La evidencia recolectada hasta este momento y de manera indiciaria arroja un perfil psicopático del agresor caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes. Esta tendencia, que es una cuestión que se le puede conocer como copycat, es a veces replicada indebidamente en algunos países y en este caso es un indicio, es una hipótesis de investigación que así sucedió. Toda vez que encontramos literatura alusiva a agresiones y a figuras que tienen que ver con este tipo de acciones violentas. Derivado de los actos de investigación, se desprende que este acto no fue espontáneo. Esta persona visitó de manera preliminar, sabemos, en varias ocasiones la zona arqueológica, se hospedó en hoteles aledaños de manera previa y desde ahí planeó y llevó a cabo las labores de acercamiento con los lugares que iba a utilizar para cometer su acción violenta. El agresor planeó y ejecutó su acción de manera solitaria y no hay absolutamente ningún indicio hasta este momento que permita establecer que tuvo colaboración externa o que participaron diversos actores en la comisión de este hecho. Además, el fiscal reveló que en la mochila de Jasso Ramírez se encontraron literatura, imágenes y manuscritos que presuntamente estarían relacionados con hechos violentos que pudieron haber ocurrido en Estados Unidos en abril de 1999. Expuso que con base en evidencias preliminares, el agresor, más que un móvil, tenía una condición de salud mental. Yo no hablaría de un móvil, yo hablaría de una psicopatía, yo hablaría de un padecimiento, yo hablaría de una enfermedad y en el marco de esa enfermedad uno puede cometer cualquier cosa de barbaridades y para nosotros como Fiscalía de manera muy preliminar a 22 horas de que fue el evento tenemos una conclusión pues preliminar que nos hace suponer que todo indica que fue producto de un padecimiento de carácter mental aunado a que él se encontraba desconectado del mundo real y tenía una realidad propia. En ese marco es un sujeto que actuó pues en función de lo que él creía que debía hacer, pero había indicios que son manifestaciones mismas de él. Algunas notitas que dejó por ahí, donde decía que iba a cometer la acción, que tenía alguna inspiración más allá de la tierra para hacer estas cosas y pues en ese contexto adquirió armas, cuchillos, mochilas, guantes, lentes, tiene sus motivaciones interiores. ¿Por qué? Porque las hace manifiestas en su vestimenta, las hace manifiestas pues con ciertas simbologías y analogías con hechos que sucedieron en otras latitudes, en otro momento y por otras personas. Entonces, más allá de que tenga una colaboración, tiene una inspiración de él para cometer estos hechos o un convencimiento interior de que está haciendo esto porque incluso hay una expresión que se usa en el mundo pues, criminal y psicológico, que es el copycat. En este contexto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó la rápida reacción de la Guardia Nacional que, dijo, fue determinante para evitar una tragedia mayor.
La respuesta del Estado fue inmediata y contundente. Como ya lo dijo el general Briceño, elementos de la Guardia Nacional actuaron con rapidez, con valentía, con determinación y eficacia. El agresor fue localizado por elementos de la Guardia Nacional y el compañero de la Policía Municipal que mencionó el general Briceño. El agresor fue localizado y neutralizado en cuestión de minutos tras ser herido por la autoridad en una pierna. Esta intervención impidió que continuara atacando y evitó la pérdida de más vidas. Es decir, si no hubiera sido herido por elementos de la Guardia Nacional, lo más probable es que este sujeto hubiera privado de la vida a más víctimas. Además, en este posicionamiento y en este reporte que se dio en la mañanera, Harfuch informó que se reforzará la seguridad en zonas arqueológicas del país y en los principales destinos turísticos. Instrucciones de la Presidenta de la República, se ha ordenado el inmediato fortalecimiento de la seguridad en zonas arqueológicas de nuestro país y en los principales destinos turísticos del país. Se incrementará la presencia de la Guardia Nacional en absoluta coordinación con las autoridades locales. Se reforzarán las revisiones preventivas y se revisarán los controles de acceso. Se fortalecerán los sistemas de vigilancia en estos espacios y hoy mismo inicia esta coordinación con la Secretaría de Cultura para mejorar estos protocolos. Asimismo, se ampliará el patrullaje físico, pero también el patrullaje cibernético a cargo de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia para identificar y prevenir cualquier amenaza. Seguiremos actuando con inteligencia y plena coordinación para proteger a la ciudadanía y a quienes visitan nuestro país. La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, reconoció que el ataque armado en Teotihuacán representa un hecho sin precedentes en el país, lo que obliga a replantear esquemas de seguridad en este tipo de espacios. Todos sabemos que no habíamos presenciado algo así en México. Es la primera vez que ocurre. Entonces no es algo que esté vinculado con delincuencia, con hasta donde tenemos toda la información, sino es un hecho de una persona que toma esta decisión y que incluso, como lo señala el fiscal del Estado de México, lo tenía preparado, de acuerdo con las investigaciones que están haciendo. Quizá la pregunta es, ¿cómo es que entra con un arma? No hay arcos de seguridad en los sitios arqueológicos, nunca ha habido. ¿Por qué? Porque no se habían presentado estas situaciones. Evidentemente, ahora que se presenta esta situación, pues obviamente como autoridad tenemos que decir, pues tiene que haber mayores revisiones para que ninguna persona entre con un arma de fuego a un sitio arqueológico o a un lugar público. Entonces, por eso le pedí a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Cultura que se coordinen, pues para mayor presencia de la Guardia Nacional, para, lleva su tiempo, poder poner arcos de rayos X para ver si se entra, no es de un día para otro, pero pues esto nos llama la atención para decir, pues hay que tener mayor seguridad para evitar que una persona entre con un arma de fuego a un sitio arqueológico o un sitio turístico. Los decía la presidenta Sheinbaum, esta situación y este hecho de violencia obliga a replantear los esquemas de seguridad en espacios así arqueológicos de mucha afluencia turística, sobre todo con cuando estamos en vísperas, o más bien primero viene el Mundial, pero también México ha sido un país que se ha caracterizado, lo dicen los números, por la alta afluencia de visitantes internacionales, sobre todo donde se registró un incremento en el último año. Pero aquí también vale la pena resaltar, hay un hecho que marca este ataque armado y es la coincidencia con otros hechos de violencia ocurridos, por ejemplo, en Estados Unidos. Hoy, 21 de abril, se cumplieron 27 años de la masacre en la escuela Columbine, en un suburbio de Denver, Colorado, que marcó el inicio de una era de debates nacionales sobre violencia armada, salud mental y protocolos de seguridad escolar en Estados Unidos. Un país, y a partir de entonces este hecho marcó también un precedente en Estados Unidos, pero también derivó no solamente en más tiroteos, lo cual de hecho per se es muy doloroso, sino también en hablar de otros protocolos de seguridad dentro de las escuelas y una conversación que sigue vigente, que se mantiene hasta el día de hoy acerca del acceso a las armas en Estados Unidos, sobre todo por parte de adolescentes. Jessica Leal nos amplía la información.
El 20 de abril de 1999, Columbine High School, una secundaria en un suburbio aparentemente tranquilo en el sur de Denver, Colorado, se convirtió en el epicentro del primer tiroteo masivo en una escuela de Estados Unidos, considerado uno de los más emblemáticos y letales de la historia moderna de ese país. Ese día, 2 estudiantes de último año, Eric Harris, de 18 años, y Dylan Klebold, de 17, asesinaron a 12 compañeros y un profesor, hirieron a 21 personas en el lugar y a otras 3 mientras intentaban escapar antes de suicidarse en la biblioteca del plantel. El ataque duró 49 minutos. Ese día, Harris y Klebold llegaron a la escuela alrededor de las 11:10 de la mañana en 2 vehículos cargados de explosivos. Su plan original era detonar 2 bombas de propano de 20 galones en la cafetería durante la hora del almuerzo, con la intención de matar a cientos de estudiantes y forzar a los sobrevivientes a salir, donde los esperarían armados. Las bombas fallaron. A las 11:19, los jóvenes comenzaron a disparar afuera del edificio vestidos con gabardinas y armados con rifles semiautomáticos que adquirieron en una feria de armas, sin necesidad de documentos para verificar su identidad. También llevaban escopetas recortadas, cuchillos y decenas de bombas caseras. Se movieron hacia el interior de la escuela recorriendo la cafetería, los pasillos y especialmente la biblioteca, donde ejecutaron a varias de sus víctimas de forma selectiva y aleatoria. En menos de 7 minutos y medio, mataron a 10 personas en la biblioteca. Entre las 12:05 y las 12:08, Harris y Klebold se suicidaron en la biblioteca. La policía SWAT tardó 47 minutos en entrar al edificio y más de 5 horas en declarar la escuela bajo control. Las víctimas identificadas incluyeron a estudiantes de entre 14 y 18 años. Una sobreviviente, Anne-Marie Holcater, falleció el año pasado por complicaciones derivadas de sus heridas, elevando oficialmente el número de muertes a 14 en algunos registros. Harris fue descrito como psicópata con rasgos narcisistas y Klebold con depresión profunda. Dejaron diarios, videos y un sitio de internet donde expresaban odio hacia la sociedad, a los compañeros populares, minorías y a la propia escuela. Su objetivo era la fama y el caos masivo. El FBI y el informe oficial del condado de Jefferson concluyeron que se trató de un ataque planeado durante más de un año. La masacre generó un shock global y un debate nacional que aún persiste. En lo inmediato impulsó cambios drásticos en la seguridad escolar. Se instalaron detectores de metales, guardias armados y simulacros de tirador activo en miles de planteles. En el año 2000 se aprobó una ley para limitar la venta de armas. Sin embargo, los tiroteos en escuelas de ese país no se han detenido. Según The Washington Post, 435 tiroteos escolares han ocurrido desde Columbine hasta septiembre de 2025. Al menos 218 personas han sido asesinadas en estos ataques. Hoy, el 96% de las escuelas en Estados Unidos tiene planes escritos de respuesta a tiradores y el 98% los practica. Aquellos sucesos inspiraron documentales como Bowling for Columbine y Elephant. A 27 años, Columbine sigue siendo símbolo de vulnerabilidad en un lugar que se suponía seguro. Su legado es doble: mayor preparación ante amenazas, pero también el recordatorio de que a pesar de los millones invertidos en seguridad, la violencia armada en escuelas estadounidenses continúa siendo una dolorosa realidad. Para Imer Noticias, Jessica Leal. Ahí estábamos escuchando este reporte que preparaba Jessica Leal, sobre todo cuando estamos hablando de un hecho que hasta la fecha, le decía, sigue siendo un recuerdo doloroso, pero también recurrente cuando estamos hablando de estos casos de violencia armada en Estados Unidos. Le decía, al iniciar este espacio, hay una organización civil que de hecho se dedicó a documentar todos estos hechos, los tiroteos masivos, sobre todo para hablar acerca de las víctimas y sobre todo también de los suicidios. Esta organización, le decía, lleva este archivo
y de acuerdo con estos últimos datos que han sido publicados en su página web, los tiroteos masivos, por ejemplo, fueron en 2015 332, pero aumentaron hasta 689 en el año 2021, 644 en 2022 y 659 en 2023. Son cifras anuales, pero sobre todo hay que hablar, cuando uno aborda estos temas, colocamos la mirada en las víctimas, y en este caso también sobre lo que señalaban, se señalaba en la mañanera del pueblo por parte de los funcionarios que dieron el reporte de que había, y el perpetrador, el agresor, tenía un problema en materia de su salud mental. Nos enlazamos en este momento aquí en El Acento con la doctora Fegui Ostrowski, autora del libro Mentes Asesinas, la violencia en tu cerebro, y directora del Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Ostrowski, muy buena tarde, gracias por este tiempo para El Acento. No, gracias. Hola, buenas tardes. Doctora, preguntarle en primer lugar qué es, por qué se da y también cómo se ha extendido el síndrome del copycat. ¿Qué entendemos por esto, doctora Fegui? Mira, el copycat es que tú escuchas y luego copias el tipo de agresión criminal. Y entonces en este caso, pues sí vemos un efecto de ese efecto. O sea, esta persona, que es increíble, porque deberíamos haber entendido antes de que ocurriera, tenía ciertos rasgos. Y entonces él se identificó con los chicos de Columbine, porque sí, inclusive se tomaba fotografías con ellos, y a través de inteligencia artificial o de ChatGPT se fotografiaba. Y entonces se identificó con un grupo que atacó a un grupo de personas, ¿no? Y entonces hay que entender de dónde viene esta persona. Y pues sí, es terrible, porque además buscó a personas extranjeras, porque sí mató solo a visitantes extranjeros, que para la Ciudad de México es muy grave. En este sentido, doctora Fegui, le pregunto acerca de la versión que se dio esta mañana por parte del fiscal, donde señalaba que más que un móvil, el autor de este ataque tenía un problema de salud mental y tenía un perfil psicopático. Yo le quisiera preguntar, con base en esta información que se dio a conocer también, cuál es pues su valoración de estos reportes preliminares que hace la Fiscalía en torno al perfil del autor de este ataque. Mira, sí creo que hay un problema muy claro, pero no es algo que surge. Esta persona tenía ciertos rasgos desde antes, y entonces en general lo que pasa es que la gente ya viene con ciertos patrones y de repente hay un estrés en su vida y decide actuarlos. Pero sí es obvio que venía con estos problemas y decidió que, porque planeó muy bien, no es algo que surgió. Entonces planeó ir a las pirámides y tenía todas estas ideas, por qué venir allá, y además matar a turistas extranjeros, ¿no? Doctora Fegui Ostrowski, ¿cuáles son los factores que pueden influir en determinado momento para que alguien pueda tener el síndrome de copycat, doctora? Mira, en general sí hay estos rasgos de personalidad que creo que es algo que nosotros tenemos que estar alertas, porque a lo mejor podíamos checarlos desde la infancia. No es algo que surgió de repente. Entonces, si es alguien, los factores pues dependen de
de ciertos rasgos de personalidad, pero sí lo podíamos detectar desde la infancia. ¿Cómo se puede detectar, doctora Fegui? Mira, hay una serie de cuestionarios que podíamos proporcionar a los maestros en en la etapa preescolar y escolar. Sí existen estos cuestionarios. ¿Qué tanto en este tipo de casos, doctora Fegui, han influido hechos violentos que han ocurrido pues, en territorios muy cercanos a México, como es esta situación de la violencia armada en Estados Unidos? Recientemente, bueno, hace unos minutos estábamos escuchando la nota de Jessica Leal recordando lo que ocurrió el 20 de abril en la escuela Columbine en Estados Unidos, doctora. ¿Qué tanto también influye estos hechos No, yo ocurridos creo allá? que son Ujú, factores como que ujú. inspiran a las personas, se Mm. identifican con estos rasgos y dicen, no, yo estoy de acuerdo con estos factores, pero creo que se pueden detectar desde antes. ¿Qué es necesario Y, hacer? Sí, doctora Fegui. perdón, perdón, no te escucho, dime otra vez. Sí, mencionaba que se puede detectar en la infancia. ¿Qué es necesario que se aplique en materia de políticas públicas? Sobre todo porque mencionaba el fiscal en este reporte en la mañanera que el joven tenía una condición o un problema de salud mental. En este sentido, ¿qué políticas públicas son necesarias para identificar este tipo de perfiles, doctora? No, yo sí creo que esto no surge de repente, sí se pueden detectar. Nada más es que tenemos que estar alertas a estos síntomas y es esta parte de agresión, de impulsividad y yo creo que si regresamos a la historia de esta persona, sí podemos detectar que creo que lo importante no es nada más buscarlo, sino que nos ayuda a predecir que esto no vuelva a pasar. ¿Y cómo se podría evitar esto, doctora? No, te digo, sí hay que ir desde la escuela primaria Sí, para poderlo detectar. con programas de Son salud gente mental. que no Sí. surge de la nada, Ujú, ¿eh? ujú. Son necesarios justo programas de salud mental en edades tempranas, en las infancias, doctora. No, sí creo que es cuestión de salud mental. Nada más es que no hemos estado pendiente. O sea, sí sabemos que existen y las personas que trabajan saben, pero estar muy pendientes para que esto se pueda detectar temprano. Sí se pueden hacer. La psicopatía o rasgos de psicopatía se pueden detectar de los 3 años. Y entonces sí se pueden hacer estos programas de detección muy temprana. Doctora, en los últimos años se ha registrado un incremento en el número de personas que presentan este síndrome copycat en nuestro país. No, no sé si en no, no es tan frecuente. O Ujú. sea, depende de la personalidad y claro, es que tú te inspiras porque identificas con estos problemas que tú dices, ay, no, este es el mío. No es, no es tan frecuente, ¿no? Hay que entender que es copycat, no es un síndrome nada más. ¿Qué más? Justo, no es un síndrome nada más. ¿Qué más nos puede dar de explicar, doctora, acerca de una persona que es copycat? Mira, desde pequeños la gente presenta cierta hostilidad, cierto enojo, y no es algo que surge así nada más de la nada. Entonces sí se puede tener ciertos rasgos de personalidad. Ahí están entonces esta explicación, doctora Fegui, le agradezco muchísimo por este tiempo para el acento. Gracias.
Al contrario, adiós. Hasta luego. Estábamos hablando con la doctora Feggy Ostrowski, autora del libro Mentes Asesinas, la violencia en tu cerebro, y directora del Laboratorio de Neuropsicología y Psicofisiología de la Facultad de Psicología de la UNAM, para tratar de entender, saber qué factores son los que rodean a alguien que comete un hecho o un ataque como el que se registró ayer en la zona arqueológica de Teotihuacán. Lo decía el fiscal del Estado de México, se trató de un ataque en solitario, planificado, pero que regresa y pone la mirada de nueva cuenta en hablar de un tema muy necesario en este país, como es la conversación sobre la situación de salud mental en México. De hecho, la mañanera de hoy iba a ser a propósito de la salud mental, del programa de salud mental para las personas jóvenes, un programa que iba a ser anunciado precisamente porque en días pasados le preguntaban a la presidenta Claudia Sheinbaum acerca de esta serie de hechos de violencia protagonizados por jóvenes, por personas jóvenes que han cometido agresiones. Cuando se le preguntó y se le abordó acerca de un hecho muy concreto ocurrido, esta agresión que se dio por parte de un estudiante contra dos profesoras, fue cuando la presidenta Sheinbaum hablaba acerca de del programa de salud mental para las y los jóvenes, un tema que también de hecho abordó mi compañera Patti Betaza en la sección Aquí Entre Dos, hablando de esta situación, porque sí también es relevante señalar que en el caso, por ejemplo, muy particular de los jóvenes, se suele hablar como si fueran o se llaman la atención o se coloca la mirada en esta población cuando salen a relucir hechos como este, mientras que en la realidad, en la cotidianidad, esta población es de una importancia vital, crucial, no solo para el presente, sino para el futuro del país. Así que bueno, allí dejamos este tema mientras continuaremos con la información y mientras pues le estaremos actualizando y dando seguimiento a las investigaciones y a lo que se siga dando a conocer en torno a estos hechos. Por lo pronto hay un operativo de seguridad para resguardar las zonas turísticas aquí en nuestro país. Continuamos con la información. Eran de la CIA los estadounidenses que murieron en Chihuahua. Y bueno, es un tema en donde se han enredado las propias autoridades de Chihuahua, pero ya hubo novedades y las traen diarios estadounidenses. The Washington Post y The New York Times revelaron que los dos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos que murieron en un accidente automovilístico en Chihuahua eran agentes de la Agencia Central de Inteligencia de ese país, la CIA. Ambos diarios coinciden en que la CIA ha asumido un papel más importante en la guerra contra el narcotráfico durante el segundo periodo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Este tema sin duda no es una cuestión menor, sobre todo porque ¿qué pasaba con la información respecto a la participación de estos agentes estadounidenses en temas de seguridad de México? Veamos, escuchemos lo que señalaban estos diarios estadounidenses acerca de la identidad, quiénes eran estos agentes que fallecieron el domingo después de un operativo de decomiso de drogas en el que se encontró un narcolaboratorio. La información con Ana María Muñoz. Los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos que murieron en un accidente automovilístico en Chihuahua trabajaban para la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, revelaron los diarios The Washington Post y The New York Times. Según The Washington Post, que cita a dos personas familiarizadas con el caso, los agentes de la CIA regresaban de una reunión con funcionarios mexicanos tras una operación para desmantelar un laboratorio clandestino de drogas en una zona remota y formaban parte de un rol significativamente ampliado en la lucha contra el narcotráfico en el hemisferio occidental.
Por su parte, The New York Times, que cita a las autoridades de Chihuahua, informó que los agentes venían de regreso de una operación encabezada por las Fuerzas Armadas mexicanas para desmantelar laboratorios clandestinos de metanfetaminas en la sierra. Eloy García, vocero de la Fiscalía de Chihuahua, dijo al Times que los agentes estadounidenses formaban parte de un programa de capacitación autorizado para enseñar a sus homólogos mexicanos el manejo de drogas sintéticas peligrosas. La CIA declinó hacer comentarios. Entrevistado por The New York Times, John Feely, quien se desempeñó como subjefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México de 2009 a 2012, dijo que existe una idea errónea sobre lo que significan la capacitación y el apoyo, pues no se trata solo de clases, y no todo se puede aprender en un entorno de oficina. Tanto The Washington Post como The New York Times coinciden en que la CIA, junto con el Pentágono, ha asumido un papel más importante en la guerra contra el narcotráfico desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió el cargo a principios del año pasado. The New York Times recordó incluso que la CIA amplió un programa secreto de drones en México, desplegando drones de vigilancia más potentes que los utilizados por el Departamento de Justicia en la lucha contra el narcotráfico. Para Imer Noticias, Ana María Muñoz. Y justo el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, aseguró que el personal de la Embajada de Estados Unidos que murió en el accidente ocurrido en Huachochi, junto con el director general de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera Cervantes, y el policía ministerial, Manuel Méndez, nunca participó en el operativo que derivó en el hallazgo del laboratorio clandestino de droga en la Sierra de Chihuahua. De esta manera, el funcionario cambió la información, la versión que él mismo había dado sobre la presencia de los dos agentes estadounidenses en los municipios serranos de Morelos y Huachochi. El domingo, él mismo, el fiscal Jáuregui, había informado que los agentes murieron después del operativo para desmantelar laboratorios de droga sintética presuntamente pertenecientes al cártel de Sinaloa, esto en el ayuntamiento de Morelos. Dijo Jáuregui, estos agentes pues siempre no estuvieron en el operativo. Jamás informó de que hubiera participación de agentes norteamericanos en el operativo, porque no había agentes norteamericanos en el operativo que condujo al aseguramiento del narcolaboratorio, quizás de los más grandes que se habían localizados. En ese operativo únicamente participaron agentes de la Agencia Estatal de Investigación y del CEDEN, aproximadamente en un número de 40 cada uno, y solamente había elementos participando en ese aseguramiento de las dos agencias que estoy señalando. ¿Y estos dos elementos? Esos dos elementos estaban haciendo labores de capacitación, fundamentalmente, como a 8 o 9 horas del lugar en donde se realizaba el operativo. Estoy recabando todos los detalles precisamente para poder rendir un informe a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y a las dependencias federales involucradas en esto, para que tengan conocimiento pleno de cómo se realizó el operativo. Esta mañana, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que autoridades de Chihuahua y los agentes estadounidenses trabajaban de manera conjunta. Ayer el fiscal de Chihuahua cambió su declaración y estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia eran. Hasta ahora la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente, vamos a decirlo así. Entonces tiene que hacerse toda la investigación por parte de la Fiscalía, pues para ver si se violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional, y que den toda la información veraz pues las autoridades del estado de Chihuahua. La presidenta Sheinbaum también recordó que la presencia de agentes extranjeros en México está regulada y que no están permitidas operaciones conjuntas en territorio nacional. La relación que se tiene con agencias del gobierno de Estados Unidos, con la propia embajada, con instituciones del gobierno de Estados Unidos, están marcadas muy claramente por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. La presencia de agentes de agencias de los Estados Unidos también está regulada.
y está regulada por la Ley de Seguridad Nacional y por la Constitución. Eso es lo primero. Lo segundo es que para que un Estado de la República pueda tener coordinación con una agencia del gobierno de Estados Unidos, no lo puede hacer de manera directa, tiene que pasar necesariamente por la Federación. Eso también está establecido. Y la tercera es que no está permitido operaciones conjuntas en tierra. Lo que está acordado con el gobierno de Estados Unidos, y ha sido muy claro, es que se comparte información y se trabaja mucho en inteligencia conjunta que nos permite operar a las fuerzas federales en el ámbito territorial de nuestro país y a ellos en su ámbito territorial. Hay mucha colaboración, mucha coordinación, pero no hay operaciones conjuntas como tales en tierra. Y en este sentido, y frente a este escenario y a estas versiones que han cambiado por parte de la Fiscalía de Chihuahua, también hubo un posicionamiento muy claro por parte de la presidenta. Si las investigaciones determinan que hubo coordinación entre los gobiernos de Chihuahua y Estados Unidos sin conocimiento de la Federación, habrá sanciones para el gobierno de Chihuahua y un extrañamiento para el de Estados Unidos. De cerciorarse en esta investigación que hubo una operación conjunta, pues tendría que revisarse cuáles son las sanciones correspondientes. También el Senado de la República pues participa en estos temas, porque son en el Poder Legislativo quienes son los responsables de velar por la relación internacional. Eso en el caso del gobierno de Chihuahua. En el de los Estados Unidos, ¿qué sería un extrañamiento? ¿Qué sería en caso de comprobarse, presidente? Pues una vez que se tenga cerciorado si estaban en una operación conjunta, pues sí vendría un extrañamiento, evidentemente, y una solicitud de que esto no sea así y de que cualquier actividad que realicen agencias de los Estados Unidos en nuestro territorio, pues tiene que ceñirse a la Ley de Seguridad Nacional. Así entonces esta información y los posicionamientos. Falta conocer también en este sentido pues lo que vaya a declarar la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, porque hasta ahora han sido las tres versiones que se han dado hasta el momento en torno a estos agentes, la del gobierno federal, la del fiscal César Jauregui y también ahora estas versiones, las fuentes que dieron esta información a los diarios estadounidenses, señalando, afirmando que los agentes sí trabajaban en la Agencia Central de Inteligencia. Un tema también en el que mantenemos puesto el acento. Y arriba yo, mi papá y la chona. Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Su marido dice ya no sé qué hacer con ella. Diario va a los bailes y se compra una botella. Y estamos escuchando este tema clásico de los Tucanes de Tijuana, la Chona, que también ya se volvió uno de los temas emblemáticos, representativos de las protestas por parte de la comunidad mexicana en Estados Unidos contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Lo hemos y la estamos escuchando precisamente porque es a través de las canciones, de la música, de las y los artistas que se ha formado uno de los diques más fuertes para resistir a las políticas de Trump en Estados Unidos, pero también para gritar, para reclamar contra todas estas, pues sí, acciones, abusos por parte del ICE. De hecho, apenas en enero el ICE detuvo a un activista disfrazado de jirafa que bailaba la chona durante una protesta contra las redadas
antimigratorias en Estados Unidos, y de ahí que tanto, o este tema, esta canción que escuchamos en este momento, se haya vuelto también uno de los himnos de solidaridad con la comunidad latina en Estados Unidos. Y la escuchamos precisamente porque nos vamos a una pausa, pero al regresar estaremos hablando de cómo precisamente la violencia del gobierno de Donald Trump prácticamente ya apagó los clásicos festejos del 5 de mayo en un barrio tan mexicano como es la Villita de Chicago. Se suspendieron las fiestas, los festejos del 5 de mayo por allá, pero hay otras maneras también de celebrar, y una de ellas, por ejemplo, es a través de la música. Y con este tema nos vamos a una pausa cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos. Quédese, le invito a que nos mantengamos en esta conversación aquí en El Acento. Ya estaremos colocando la mirada allá en Chicago, pero también no dejamos de lado, son horas cruciales para Medio Oriente por este vencimiento. Ya viene el vencimiento del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, y bueno, la mirada, la atención está colocada sobre los pronunciamientos por parte de Trump de Irán, pero también qué está pasando en el estrecho de Hormuz. Pausa y regresamos. Y la chona se mueve y la gente le grita. No hay mejor. Únete a nuestro canal. Síguenos en X, Facebook e Instagram como Imer Noticias. Estamos de regreso aquí en El Acento cuando son las 2 de la tarde con 9 minutos. Muchísimas gracias a quienes, las audiencias. Les agradecemos mucho por estar en permanente conversación con el equipo de Imer Noticias a través de las redes sociodigitales. Aida Hernández, como siempre, nos escribe desde Chicoloapan, Estado de México. Said, muchísimas gracias. Dice, al menos nunca falta la información útil de cada día, y comenta acerca de este tema en el que hemos colocado el acento el día de hoy. Dice, esperemos que esas personas que eran de la CIA no hayan venido con mala intención de comenzar la invasión en nuestro país, ya que, dice, las intenciones de Trump es robar recursos naturales. También dice, mire, Said, con todo gusto, hoy cumpleaños Said Hernández, uno de los radioescuchas más frecuentes de los espacios de Imer Noticias. Muchísimas felicidades, Said, y por supuesto que vamos a tomar esta recomendación y esta petición que nos hace desde acá. Una felicitación, que la estés pasando muy bien, Said, que lo celebres en compañía de tus querencias, de tus seres queridos allá en Chihuahuapan, Estado de México. Saúl también nos escribió respecto a la pregunta que le hacíamos acerca de cómo le está pasando usted que vive aquí en el Valle de México con las obras de cara al Mundial 2026. Nos comenta acerca del Tren Buenavista AIFA, ya casi listo para el domingo, un proyecto del periodo AMLO y hoy una realidad en la administración de la presidenta Sheinbaum. La inauguración es el domingo 26 de abril y es una obra, bueno, que evidentemente también es crucial para la movilidad aquí en, no solo del Valle de México, sino desde acá y hacia distintos puntos del país. Así, gracias por estar en comunicación y continuamos. Ya está en línea Francisco Abundis, director de Parametría, para hablar acerca pues de un tema en el que también tenemos la mirada con mucha atención. Es Irán, un conflicto lejano. Francisco, buenas tardes, un gusto saludarte aquí en El Acento.
Igualmente, ¿cómo estás, Adriana? Un gusto. Pues si nos puedes comentar acerca de este tema de Irán, sobre todo cuando estamos hablando de que pues se trata de un conflicto en el que ya esperamos, son horas cruciales las que se están viviendo en torno a esta ofensiva que empezó el 28 de febrero y en la que se está escribiendo pues capítulos cruciales no solo para Medio Oriente, sino para el resto del mundo. Te escuchamos, Francisco. Pues es una reflexión y una medición que hicimos en Parametría. Te diría que en general los temas de política exterior para el público mexicano, para el ciudadano, no son nuestra principal preocupación. Es un fenómeno, yo creo que genérico, digamos, los países solemos centrarnos en nuestra propia cotidianidad. En el caso de México, dado el tamaño, dado, digamos, nuestros límites fronterizos incluso, finalmente solamente al sur tenemos Guatemala y al norte tenemos Estados Unidos, a diferencia de muchos otros países, ya no digas europeos o latinoamericanos que tienen muchísimas fronteras donde pues ellos sí tienen que estar muy pendientes de lo que pasa con sus vecinos, ¿no? México tiene esta característica, esta cualidad de ser un país relativo, en términos de carácter, de preocupación, somos una isla, nos vemos un poco aislados. Y derivado de esto, pues un conflicto que parecería muy lejano, como es el de Irán, da la impresión de que no nos tendría que afectar tanto por la distancia, incluso por razones culturales. Hay solo un episodio, digamos, donde nuestras historias como países se cruzan, que fue entre el 79 y el 80, cuando gana la revolución islámica, sale exiliado el Shah de Irán y viene a vivir por un periodo de tiempo a México, muy corto. Dice la historia o sugiere la historia que fue un poco por presión de Estados Unidos, pero el caso es que pues parece ser que para los iraníes nosotros estamos mucho más presentes en su historia. Digamos, no es un gesto que ellos hayan apreciado mucho, que hayamos dado asilo a pues el último rey que tuvieron, el último miembro de su monarquía. Pero bueno, esto finalmente fue hace muchísimo tiempo, fue en los 70s, 79, 80. Y te diría que da la impresión de que pues estamos muy lejos. De hecho, hay mucho desconocimiento de la cultura iraní. Mucha gente cree que son árabes, cuando en realidad son persas racialmente. Mucha gente cree que hablan árabe, cuando en realidad hablan farsi. Y pues en todo caso es una generalización que atiende más a su religión o al mundo musulmán. Dadas todas estas distancias o estas percepciones, pues te diría que en nuestra medición tenemos que los niveles de conocimiento del conflicto son bastante altos, ¿no? Por lo menos, digamos, pasa del 60% de la población, porque es una noticia muy, pues por sus implicaciones, es muy visible. Como dices, esto empezó el 28 de marzo, pero pues he estado prácticamente en los noticieros en primeras planas todos los días desde entonces. Entonces, eso nos genera una idea de que estamos a la mitad de algo pues muy importante, pero no lo vemos. La percepción de riesgo es muy baja. La verdad es que los ciudadanos mexicanos no consideran que estemos en riesgo con este conflicto, pero sí saben que el efecto a nivel mundial va a ser muy alto, ¿no? Incluido México. Y ahí es donde yo creo que nuevamente nuestras historias con este país podrían cruzarse, porque si llevamos esto, Adriana, ya las consecuencias sobre el gobierno de Estados Unidos, pues hay quien considera que esta es tal vez la decisión electoral más seria o más grande que ha tomado, grande en dimensión, grande en consecuencia, que ha tomado el presidente Trump, porque pues muchos consideran que electoralmente va a tener costos muy altos, no tanto por la guerra en sí mismo,
sino más bien por un tema de economía. Como bien sabes, los precios de la gasolina se están disparando, los precios del gas se están disparando, los precios y esto es algo que creo que con el tiempo nos vamos a enterar más, de los fertilizantes se están disparando, lo cual pues toda esta serie o esta cadena de impactos económicos van a derivar en una inflación todavía más alta en Estados Unidos, y eso sí es algo que afecta directamente a la base del público estadounidense, en este caso del electorado. Hay que recordar que Estados Unidos tiene elecciones el próximo noviembre, lo que se conoce como elecciones de medio término, y buena parte del poderío de las decisiones que toma el presidente Trump tiene que ver con que tiene el Congreso y el Senado, tiene mayoría en ambas cámaras, y eso le ha dado pues carta libre para tomar muchísimas decisiones que de otra manera no podrían haber sido aprobadas. Entonces nuevamente, no obstante esta sensación de lejanía, de que Persia, Irán está muy lejos, nuestro conocimiento es muy bajo, da la impresión de que podría ser un factor fundamental para una de las variables, Adriana, que como bien sabes le preocupa mucho a nuestro país, porque nosotros para Estados Unidos, pues para efectos prácticos no somos un tema de política exterior, ya somos prácticamente política doméstica, y en eso tal vez no están tan errados. Te lo doy como dato: 1 de cada 10 mexicanos hoy vive en Estados Unidos. Es decir, en México estamos 130 millones, en México hay cerca de 12 millones de mexicanos. Es decir, más allá de los hispanos, hijos de mexicanos, 1 de cada 10 vive en Estados Unidos. Entonces, bueno, todas estas decisiones que se han tomado sobre los hispanos, sobre los mexicanos, las presiones de las que hemos sido objeto, pues podrían tener una limitada a partir del próximo noviembre, que vengan estas elecciones y venga un posible cambio de liderazgo en Estados Unidos. Se queda el presidente Trump, pero pues es muy probable que ambas cámaras pudieran tener pues un cambio, y los republicanos pudieran perder la mayoría en el Congreso, y esto debido nuevamente a este evento en particular. Hay muchos otros que han afectado, pero este en particular hace que el presidente Trump hoy tenga los niveles de aprobación más bajos, sea muy cuestionado por esta decisión, porque ahí sí te diría, no hay vuelta de hoja, no hay a quien responsabilizar. Es básicamente todo responsabilidad de este presidente, que parece que tomó esta decisión muy a la ligera. De pronto pensó que Irán podía ser como Venezuela y se puede dar un cambio de liderazgo pues en el corto plazo, con una leve presión. Pues este es un país de 90 millones de habitantes que ha mostrado una capacidad de sobrevivencia, digamos los iraníes en general, pero sobre todo su clase gobernante. Que es algo también. Entonces, sí. Nuevamente, bueno, nuevamente, solo para concluir, que nuevamente parece ser que nuestras historias, la de Irán y en México, se podrían estar cruzando por otras razones después de tantos años, ¿no? Y justo es esta la línea con la que termina tu análisis, Francisco. Tal vez Irán está más cerca de lo que creemos, y tal vez nuestras historias se vuelven a cruzar de alguna manera, aunque esta vez de manera muy distinta. Cito tu artículo, y es justo también lo que han señalado analistas respecto a todos estos cuestionamientos que se han hecho desde Estados Unidos, que han calificado esta decisión de Trump de sumarse a esta ofensiva contra Irán como prácticamente una aventura, y haber subestimado todo el potencial de Irán. A mí me gustaría también, Francisco, porque me llama la atención esta gráfica que muestra la manera en que México, la postura que tiene la población mexicana respecto a rechazar el uso de la fuerza para resolver conflictos, y la pregunta que le hacían en Parametría: ¿cree usted que el gobierno debe mantener esta postura? Esto también llama la atención, la manera en que la población está apoyando la postura que ha mostrado México frente a este conflicto
conflicto, Francisco? Exactamente, esa es otra pregunta. Gracias por recordarme ese gráfico y esa reflexión. Sí, la ciudadanía en México, digamos, en general coincide con esta posición de no intervención, de no, pues no tomar posición ni a favor ni en contra en este tipo de conflictos, y pues en ese sentido coincide con las decisiones que ha tomado la hoy presidenta, ¿no? Para algunos es cuestionable, para algunos, digamos, algunos países han tomado decisiones más activas en esto, pero México pues siempre se mantiene en estos niveles de independencia y es muy respetuoso pues de las posiciones o de las partes en estos conflictos, pero como bien señalas, en general la población está de acuerdo con esta posición. Ahí está entonces muy claro por qué y las razones de que Irán realmente no es un conflicto tan lejano como pensamos o como algunos podrían pensar acá en México. Francisco Abundis, muchísimas gracias por este tiempo para el acento. Al contrario, un gusto estar contigo, Adriana. Hasta luego, Francisco Abundis. Hasta luego. Hasta luego ahí en esta columna donde justamente pues se refiere, aunque no se sabe mucho acá en México respecto a Irán, es un hecho que el 70% de la población, de acuerdo con estas mediciones, el 70% en México sí está enterado de qué va el conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán, sobre todo por lo que ya decía Abundis, porque prácticamente de ahí en buena parte pues va a influir lo que pase allá, lo que se decida allá en ese país lejano. De ahí va a influir mucho lo que pasa en el escenario político electoral en Estados Unidos, sobre todo ya cuando estamos a solo unos meses de distancia de las elecciones de medio término en ese país. Continuamos precisamente con la información, poniendo la mirada en esta cuenta regresiva que ya inicia en esa región. Empieza la cuenta regresiva para Medio Oriente. Estamos en vísperas del alto al fuego temporal de 2 semanas de Estados Unidos e Irán, y mientras los equipos negociadores de los países se preparan para encontrarse por segunda ocasión en Islamabad, Pakistán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confió en que se logrará un acuerdo para establecer la paz. En entrevista con la cadena de noticias CNBC, sostuvo que con el cambio de los líderes de Irán, el país tiene potencial para volver a ser una nación fuerte. Creo que vamos a conseguir un gran acuerdo. Creo que no tienen otra opción. Hemos destruido su armada, su fuerza aérea, a sus líderes, francamente, lo cual complica las cosas en cierto modo. Pero estos líderes son mucho más racionales. Es un cambio de régimen, como quieran llamarlo. Algo que no dije que iba a hacer, pero que quizás he hecho indirectamente. Y creo que estamos en una posición de negociación muy sólida para hacer lo que los otros presidentes debieron haber hecho durante 47 años. Trump también señaló que las fuerzas de Estados Unidos se siguen preparando en caso de que se dé un fracaso en las negociaciones. Espero seguir bombardeando porque creo que es la mejor actitud, pero estamos listos. Es decir, el ejército está ansioso por entrar en acción. Son absolutamente increíbles. ¿Sabe? Yo formé el ejército en mi primer mandato. Lo estoy utilizando ahora. Horas después, en su cuenta de Truth Social, aseguró que Irán ha violado el cese al fuego en numerosas ocasiones sin dar más detalles. Pero bueno, evidentemente hay una respuesta de Irán. Las autoridades de la República Islámica condenaron el hecho de que Estados Unidos mantiene un bloqueo naval sobre las costas iraníes con la intención de interrumpir el paso de los buques con origen y destino hacia el país, pese a haber acordado una apertura en el estrecho de Hormuz. El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, sostuvo que el presidente Trump quiere, mediante la imposición de un bloqueo, convertir las negociaciones en una mesa de rendición a su antojo o justificar una nueva provocación bélica. En su cuenta de X escribió lo siguiente: no aceptamos negociaciones bajo la sombra de la amenaza, y en las últimas 2 semanas nos hemos preparado para revelar nuevas cartas en el campo de batalla. En tanto, el ministro de Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi,
además de calificar el bloqueo naval como una violación del alto al fuego, condenó el reciente ataque de Estados Unidos contra un buque comercial y la toma de la tripulación como rehenes. Se trata, dijo, de una violación aún mayor. Mientras todo esto ocurre, ¿cuál es la postura de Pakistán? Este país que ha sido el que se colocó en una posición de mediación, de interlocución para favorecer, propiciar el clima del diálogo. Bueno, habló el ministro de Información de Pakistán, Ataullah Tarar, como país mediador en las conversaciones, e informó que todavía están a la espera de la confirmación de la delegación de Irán para las negociaciones de paz en Islamabad. Adicionalmente, la agencia de noticias AFP reportó que el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, quien encabeza la representación estadounidense en estas conversaciones, retrasó su viaje hacia la capital pakistaní. Todavía hasta el mediodía de este martes, el funcionario permaneció en Washington para participar en reuniones en la Casa Blanca. Y hace solo unos minutos, el ministro de Exteriores iraní, Araghchi, anunció que la delegación de Irán informó a Estados Unidos, con esta mediación de Pakistán, que no va a viajar mañana a Islamabad. Así va este tono de los intentos de conversaciones de paz que fueron acordados, y ustedes seguro lo recordará, lo informamos aquí en Imer Noticias. Este diálogo, este alto al fuego, todo lo relacionado con el Estrecho de Hormuz, se dio después de que Donald Trump había advertido con que iba a acabar con la civilización de Irán. Es importante puntualizar esto porque esa ha sido la retórica de Trump en esta ofensiva en la que se sumó a Israel. Ha sido una retórica y discurso una y otra vez belicista, de amenazas, y luego finalmente habla de conversaciones y acusa a Irán de ser, dice Trump, el que no quiere llevar a cabo estas o avanzar en estas negociaciones de paz. La confrontación entre Estados Unidos e Irán ha tomado un nuevo giro, luego de que diversas investigaciones detectaron una serie de apuestas relacionadas al conflicto y que aparentemente habrían generado cuantiosas ganancias a usuarios de plataformas sociodigitales. El más reciente hallazgo sobre este hecho, que revelaría una práctica muy turbia en el sistema financiero, fue publicado por el diario The Guardian. El reportaje señala que entre febrero y abril de 2026, plataformas especializadas en predicción como Polymarket o Kalshi permitieron hacer apuestas sobre eventos geopolíticos en tiempo real. Según el reporte, una firma especializada detectó que 6 personas con potencial acceso a información privilegiada habrían obtenido ganancias por $1.2 millones en Polymarket tras la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei. Otros casos similares despertaron la sospecha de especialistas y legisladores. La agencia de noticias Associated Press también reveló que medio centenar de cuentas en Polymarket registraron apuestas a favor de un alto al fuego entre Estados Unidos e Irán solo horas antes de que Trump lo anunciara. Especialistas de la Universidad de Harvard revelaron que personas con acceso potencial a información privilegiada obtuvieron $143 millones en ganancias en Polymarket relacionadas a eventos como el compromiso de la cantante Taylor Swift, hasta quien ganaría el Nobel de la Paz. Poco antes del 3 de enero, un usuario de Polymarket apostó $400,000 a que el presidente venezolano Nicolás Maduro sería destituido. Apenas el mes pasado, el reportero Nick Marsh de BBC News reveló que operadores financieros movilizaron millones de dólares a través de diversos contratos apenas minutos antes de que Trump
anunciara que pospondría los ataques contra Irán el 23 de marzo. La BBC detectó que solo 15 minutos antes del anuncio hubo un repunte en el volumen de operaciones del mercado bursátil. De esta manera, los discursos beligerantes desde la Casa Blanca, que han marcado el conflicto en Medio Oriente y han provocado movimientos drásticos en los mercados bursátiles y los precios del petróleo, han causado alertas respecto a si realmente se queda en estrategia de guerra o más bien una táctica de manipulación financiera. Con información de Adriana Estela Flores, reportó Jessica Martínez. Ahí estábamos escuchando este reporte porque ya lo mencionaba esta nota de Jessica, una situación muy turbia donde se vincula estos anuncios, las amenazas de Trump con el mercado de las apuestas, sobre todo cuando estamos hablando de personas que pudieron haber tenido acceso a información privilegiada y que con solo apostar, por ejemplo, a qué iba a pasar con Irán, a qué iba a pasar con Nicolás Maduro la madrugada del 3 de enero, con solo adelantarse y empezar a hacer operaciones bursátiles, obtuvieron en cuestión de minutos ganancias millonarias. ¿Y de qué se basaba o cómo lo obtuvieron? Simplemente allí con una declaración, con esta retórica de guerra de Donald Trump. La violencia de Trump afecta los festejos por el 5 de mayo en Estados Unidos. Y también todas estas acciones del presidente Donald Trump en Estados Unidos tienen sus efectos allí en casa, a nivel doméstico, pero sobre todo apuntando a una población que se ha visto particularmente afectada durante su segundo mandato al frente de la Casa Blanca. Le estoy hablando evidentemente de las y los migrantes, y en esta ocasión, si hay una fiesta que sea tan tradicional en Estados Unidos, es las fiestas, el desfile del 5 de mayo. Es también se le considera como la fiesta de independencia, pero en aquel país, y ya se tenía preparado toda una serie de celebraciones en el barrio La Villita de Chicago, una de las entidades de Estados Unidos donde se tiene el mayor número de mexicanas y mexicanos migrantes viviendo en esa entidad. Pero estos festejos fueron suspendidos por segundo año consecutivo. ¿Por qué razón? Bueno, pues sí, el temor al ICE. La información con Ana María Muñoz. Los festejos del 5 de mayo en el barrio mexicano La Villita de Chicago, Illinois, que incluyen un desfile, fueron suspendidos por segundo año consecutivo debido al temor a las redadas migratorias ordenadas por el gobierno de Donald Trump. Los organizadores de la Cámara de Comercio de la calle Cermak y Casa Puebla informaron que la comunidad tiene miedo y sigue evitando las reuniones públicas ante la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos repita la operación Midway Blitz, que se realizó el año pasado. Cabe recordar que la operación Midway Blitz fue una campaña de deportaciones masivas encabezada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos el 9 de septiembre de 2025, dirigida particularmente a inmigrantes con antecedentes penales que se refugiaban en una ciudad considerada santuario. Sin embargo, ICE reconoce actualmente que aproximadamente el 81% de las más de 800 personas arrestadas durante Midway Blitz no tenía condenas criminales. La Cámara de Comercio de la calle Cermak y Casa Puebla agregaron que en la comunidad inmigrante no hay nada que celebrar y que es entendible que las personas no quieran reunirse en espacios públicos. Afirmaron que mantienen la esperanza de que las condiciones mejoren para que puedan reunirse nuevamente y celebrar su cultura y tradiciones de forma segura y con tranquilidad. La Cámara de Comercio de la calle Cermak es una de las cámaras de comercio latinas más influyentes en el medio oeste de Estados Unidos. Representa a más de 1,000 negocios en el corredor comercial de la calle 26 y áreas circundantes en el barrio de La Villita de Chicago. Ayuda a los comerciantes con licencias, permisos y acceso a capital, además de servir como enlace entre los dueños de negocios y el gobierno local. Para Imer Noticias, Ana María Muñoz.
Y justo para hablar acerca de la suspensión de estas celebraciones del 5 de mayo en Chicago, recibimos con mucho gusto vía telefónica, aquí en El Acento, a Héctor Escobar, el presidente de Casa Puebla Inc. y Cermak Road Chamber of Commerce Industry en Chicago. Héctor, muy buena tarde, gracias por este tiempo para El Acento. En primer lugar, muchas gracias, Adriana, por la invitación y muchos saludos a todo tu auditorio. Héctor, preocupante que se haya tenido que llegar nuevamente a esta decisión de suspender las fiestas, pero también una decisión comprensible. Hay temor allá ante todas las acciones que se vienen haciendo contra la comunidad migrante. Héctor. Sí, bueno, realmente como lo has dicho y realmente nosotros que lo vemos a diario, la situación incrementa. En este momento como se bajó un poco, se calmó un poco, puede ser por el cambio de la secretaria de Seguridad Nacional, pero ahora las redadas continúan, ahora aparecen cocodrilos, realmente se esconden en los callejones, esperan que la gente salga a trabajar y cambiaron la técnica, ya no andan con camionetas por la calle, ahora están en los callejones, tienen camionetas con banderas mexicanas para que no pueden ser detectados, y es así como arrestan a la gente, a nuestros paisanos. ¿Desde cuándo, Héctor, comenzaron a cambiar la táctica por parte de las autoridades estadounidenses en materia de migración? Estamos hablando, Héctor, del ICE, de la patrulla fronteriza, ¿de qué corporaciones, Héctor? ICE son los que realmente, el Departamento de Migración o ICE, son los que realmente se manejan en esta área. La patrulla fronteriza estuvo en un tiempo aquí, pero la patrulla fronteriza, lo acabo de comentar, es en la frontera, son las camionetas blancas con verde. Aquí realmente es ICE los que han estado secuestrando a nuestra gente, porque son secuestros los que hacen. Entonces, lo vemos que incrementa. Entonces, ante ese temor, la difícil decisión de cancelar este evento de 40 años o más no solamente es una pérdida económica para la comunidad, para el Estado en general y para el país, pero realmente o protegemos o ganamos dinero o protegemos a nuestros paisanos. En este caso, se canceló para la protección de nuestros paisanos. Sobre todo por lo que ha venido ocurriendo en los últimos días que usted nos está relatando, Héctor. Cambiaron entonces la táctica, ahora incluso desde los callejones se están escondiendo para detener a personas trabajadoras, migrantes y también incluso con vehículos con bandera mexicana, Héctor. Sí, lo que hacen es, le llaman, las camionetas ahora les ponen unas banderas mexicanas para mezclarse, que piensan, pues es una persona mexicana, pero cuando ya, manejan y se acercan cerca de ellos, pues no son, eso nomás, pusieron unas banderas para mezclarse dentro de la comunidad, pero no fueron, entonces son agentes de migración. Entonces es las tácticas que están tomando y realmente racistas, es racismo más racismo y somos bolsas de dinero, somos costales de dinero para ellos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no son agentes de migración, son considerados, son contratistas que les llaman en este caso cazadores de recompensas. Entonces a ellos les pagan cierta cantidad de dinero por cada persona que atrapen. Entonces, no importa que sea la persona que venda tamales o tacos o frutas o chicharrones en la calle, se lo llevan. O si ven que el trabajador tiene una camioneta lo paran y se lo llevan, si no tiene su estatus migratorio corriente. Es para ustedes como comunidad, Héctor Escobar, ¿qué significa esta suspensión? Que como usted lo señala es comprensible por el temor, pero sobre todo cuando estamos hablando de una tradición de 40 años que significaba no solo también la cuestión de lo económico, pero también un día de mucha identidad mexicana, Héctor.
Así es, realmente es una desgracia, sí, que no podamos celebrar porque son miles los que celebran esta fecha aquí, entonces se ha hecho más cultural, miles, de medio millón a 800,000 personas que salen a celebrar ese día y se hace en un área que es 100% mexicana, la famosa Little Village o Pilsen, las dos comunidades son áreas mexicanas 100%. Entonces, como digo, es una desgracia que tengamos que llegar a esta situación. Entonces, nosotros le decimos a nuestra gente, pues hay que celebrar, háganlo con cuidado o háganlo si no, su estatus migratorio no está bien, háganlo en su casa, mejor para no tener problemas y no tener este tipo de circunstancias que los atrapen por celebrar en la calle y los lleve migración. Sin duda, Héctor Escobar, presidente de Casa Puebla Inc. y Selma Grove Chamber of Commerce Industry en Chicago, sin duda es un golpe emocional, también en cuanto, pues sí, evidentemente en lo emotivo, en lo cultural, pero también el carácter de la comunidad mexicana es fuerte. Usted dice también, a pesar de este entorno, se puede celebrar en casa. ¿Qué le ha dicho? ¿Cuál es el mensaje que le ha dado precisamente a quienes suelen celebrar este día y sobre todo en esta ocasión, en este año, en un contexto tan difícil? ¿Qué recomendaciones le ha hecho para mantener viva esta celebración a pesar de todo, Héctor? Pues sí, como les decimos, es el primer evento del verano, lo pueden hacer con sus familiares en su casa, con moderación, para que no atraigan tanto atención. Y también, como se festeja más que nada en el área mexicana, pues realmente hay que tener mucho cuidado, porque como te comenté, llega la gente de inmigración, no pueden entrar a la casa, pero han violado tantas leyes que no les importa, han llegado, quebrado puertas, sacado a la gente arrastrando. Realmente no, solamente les decimos que hagan, festejen con tiempo y con mucha precaución, es todo lo que les decimos. Festejar, pero con cuidado. Nada más por último, señor Héctor, ¿cuántos casos de este tipo, cuántas detenciones han registrado, sobre todo en fechas recientes, allá en Chicago, entre la comunidad migrante? En estas últimas semanas, aproximadamente 800 detenciones. 800 Estas detenciones. últimas 800, así es. Y eso es lo que tiene solamente marcado el Departamento de Migración, pero lo que sucede es eso, entre más tiempo los tengan detenidos, más gana el amigo, el empresario que tiene los contratos de esos centros de detención. Si llevan a la persona y no le hacen el registro inmediato hasta 3 semanas, el gobierno le tiene que pagar aproximadamente $400, $500 diarios por persona por tenerlos ahí. Entonces, lo hacen a propósito, no lo registran hasta 3 semanas después y luego están otros 3, 4, 5, 6 meses allá adentro. O sea, la demora en las detenciones y en los casos para este grupo de contratistas significa ganancia diaria. Así es, efectivamente, y por eso somos costales de dinero. Ya no somos héroes, sino costales de dinero. En la pandemia éramos héroes porque éramos los que llevábamos la comida, las verduras, las frutas, cortar las hortalizas, éramos héroes. Se acabó, ahora ya nos quieren sacar de este país que ha sido nosotros siempre, pero bueno, ese es otro tema en otra ocasión. Otro tema histórico que no olvidamos. Nada más, por último, don Héctor, hubo cambio, pues ya no está Kristi Noem, ya hubo cambios también en cuanto a en las organizaciones relacionadas con cuestiones migratorias, pero en la calle y en el territorio las tácticas para detener a migrantes se han vuelto más crueles, como la que usted nos estaba señalando, don Héctor. Así es, más crueles y son más cuidadosos, porque anteriormente, como se anunciaban, llevamos 3, 4, 5 camionetas, todos vestidos de chalecos y cubiertos de la boca. Entonces ahora lo que hacen, cambiaron a camionetas a pick-up, que es lo que la comunidad la mayor parte utiliza. Como te comenté, le ponen banderas mexicanas y pues la gente piensa que son trabajadores y sale, ¿sí? Entonces la táctica ha cambiado y nuevamente no importa quién entre o quién salga, el racismo sigue siendo el mismo. Noem salió
con un relajo, la corrieron, no salió, la corrieron. Entra este otro Miller con una otra persona racista. Sus declaraciones de Miller fueron que se les tiene que quitar la ciudadanía a los, porque él era congresista. Sí. Se les tiene que quitar la ciudadanía a la gente que no, los hijos que los papás estaban irregularmente en este país. Entonces, finalmente violan una ley. Sí. Pero bueno, ahí está la forma que actúan y la forma que piensan. Y usted lo está diciendo, ¿no? Antes los veían como heroínas y ahora bolsas de dólares. Don Héctor Escobar, gracias por este tiempo para El Acento, para Imer Noticias. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. A todos, saludos y bendiciones, que estén bien. Un abrazo también para usted, que esté bien. Estamos conversando con el presidente de Casa Puebla Inc. a propósito de la forma en que se suspendieron estas actividades, los festejos del 5 de mayo, pero también esto que nos cuenta acerca de cómo se ha pues vuelto más cruel la manera en que el ICE detiene a las y los trabajadores en Estados Unidos. Vamos con otra información, hablando precisamente de la relación bilateral, pero en otro tono, porque vienen fechas cruciales para México en este proceso de revisión del Tratado Comercial de América del Norte, que va a comenzar el 1 de julio, pero ya hubo acuerdos entre México y Estados Unidos para llevar a cabo la diálogo bilateral. Va a ser a finales de mayo en materia, se van a revisar los temas comerciales, los que se van a estar poniendo sobre la mesa en la revisión del tratado. Y justo el TEMEC fue el eje central de la reunión de ayer entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. El diálogo se enfocó en la implementación actual y la proyección a largo plazo del acuerdo comercial. La presidenta Sheinbaum señaló esta mañana que Greer planteó fortalecer las reglas de origen para reforzar la integración productiva en la región. Ellos tienen diversas observaciones, quieren fortalecer las reglas de origen, como lo he mencionado varias veces, y nosotros tenemos interés, pues que en el caso del acero y los vehículos y el aluminio, pues disminuyan esos aranceles que tenemos hoy. Entonces, hablamos de diversos temas y ellos siguen trabajando, son varios días y van a seguir trabajando. Se informó sobre la incorporación de 3 nuevos integrantes al equipo de trabajo, lo que contribuirá a enriquecer las discusiones en torno al TEMEC. Ambas partes, México y Estados Unidos, coincidieron en que es muy importante mantener el acuerdo a largo plazo como pilar estratégico para la estabilidad económica y comercial. ¿Qué está pasando también en la Cámara de Diputados? Se aproxima la definición de quiénes van a ser los que finalmente sean las y los 3 nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, sobre todo cuando estamos hablando de cómo se ha acelerado el reloj rumbo a los comicios de 2027. Claudia Telles tiene la información sobre este proceso, la elección de las 3 nuevas consejerías del INE. Te escuchamos, Claudia. Buenas tardes. Adriana, buenas tardes. Un saludo para ti, para el auditorio. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se reunirá esta misma tarde. Estaba citada para las 14:30 horas. Sin embargo, este encuentro se pasó para las 15:30 horas para buscar 3 nombres que formen parte de las quintetas y generen consensos para presentar al Pleno una propuesta para su debate y votación. Está previsto que este martes se debate el acuerdo de la Jucopo, aunque también existe la posibilidad de que se deje para mañana a fin de continuar las negociaciones. Y frente a la exigencia de la oposición de transparentar el proceso, el coordinador del Partido Verde en San Lázaro, Carlos Puente, aseguró que el comité técnico trabajó de acuerdo a la convocatoria y señaló que nadie metió las manos. Vamos a escuchar. Se demandaba que sacáramos las manos, pues las tenemos fuera. Bueno, no. Yo te diría que dentro de todo el proceso estuvimos verdaderamente ajenos y alejados, y puedes tú constatarlo con ellos,
que en ningún momento se trató de influir, de incidir, de hablar con ellos, de ejercer presión, de buscarlos, nada. Y realmente ellos hicieron su trabajo, cumplieron con su responsabilidad, con algunas cosas que incluso dentro de las facultades que ellos tenían, por ejemplo, el último recorte de los 100, ¿por qué bajarlo a 50? ¿Por qué no bajarlo a 60 o a 30? Bueno, pues son consideraciones que ellos fueron tomando de acuerdo a cómo estaba la convocatoria, lo podían hacer, nosotros lo respetamos. Bueno, ya estábamos con Claudia Telles para que nos contara cómo va este proceso en la Cámara de Diputados, pero lo que están buscando es consensos. En unos momentos más voy a volver a regresar con Claudia Telles para que nos siga ampliando la información. Siempre hay muchas noticias en la Cámara de Diputados en torno a distintos temas, pero le decía, no es cualquier cosa estar hablando acerca de las consejerías del INE. Mientras recuperamos a Claudia Telles, vamos a la Ciudad de México, porque pues siguen inaugurando obras y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró la Casa de las 3 R's en la colonia Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, zona sur de la Ciudad de México. Un saludo a que nos escuchan por allá, los que toman la línea verde hasta esa zona, allá cerquita de Ciudad Universitaria. Guadalupe Franco con la información. Buena tarde, Lupita. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a ti y a todo nuestro auditorio de Imer Noticias. Esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró la segunda Casa de las 3 R's, pioneras de la transformación que forma parte del sistema público de cuidados. El complejo de casi 7,000 metros cuadrados beneficiará a más de 127,000 personas de la colonia Pedregal de Santo Domingo, esto en la alcaldía Coyoacán. Este espacio ofrece servicios gratuitos enfocados en reconocer, reducir y redistribuir las tareas del cuidado, como es la casa de día, lavandería y un comedor comunitario, dijo la jefa de gobierno. Escuchemos. Estamos ofreciendo servicios para reducir la tarea de cuidados principalmente a las mujeres. En este lugar ya existe un centro de cuidado y desarrollo infantil, un lugar en donde los niños y niñas sean cuidados y es gratuito para todas y todos. En este lugar tenemos también un espacio para que aquí se pueda venir a lavar la ropa, una lavandería pública, popular y gratuita. En este lugar hay un comedor. También cuenta con una casa de salud con servicios de rehabilitación, atención dental y psicológica, así como terapia física, medicina tradicional y un temazcal. Además brinda atención especializada como laboratorio clínico gratuito, un mastógrafo para la detección oportuna del cáncer de mama y un centro de rehabilitación. Este proyecto forma parte del sistema público de cuidados cuya ley se encuentra en análisis y contempla la construcción de al menos 200 espacios similares en toda la ciudad, dijo la jefa de gobierno. Escuchemos. Sí, tenemos un reto y una tarea importante. Queremos construir 200 casas de este tipo. Y miren ustedes que vamos a ir inaugurando varias de estas cada semana. En las utopías existe al interior de las utopías un servicio también del sistema público de cuidados. También les informo que de hoy en adelante, cada 15 días vamos a inaugurar una utopía. La jefa de gobierno recordó que las casas de las 3 R son espacios que forman parte de la política pública para impulsar una revolución de los cuidados con el objetivo de convertir estas tareas del hogar en una responsabilidad colectiva y del Estado. Mi reporte. Gracias, Lupita Franco. Voy con Natalia Matamoros porque ella estuvo en una conferencia de comunidades indígenas y colectivos. ¿Qué dijeron, Natalia? Buena tarde. Buenas tardes, Adriana. Un saludo a ti y al auditorio. Comentarte que comunidades indígenas, colectivos de personas trabajadoras y defensoras del territorio proponen la creación de un marco regulatorio que obliga a las empresas contratistas y cadenas de suministro a evaluar y gestionar sus riesgos e impactos sobre las personas y la naturaleza. La idea, según Alexandra Haas, representante de la Confederación Internacional de Organizaciones No Gubernamentales, conocida como Oxfam, es que existe
existan reglas claras para que las empresas respeten los derechos humanos de los trabajadores, que cuiden el ambiente. Haas expuso que manejan una base de 250 comunidades en 15 entidades federativas entre maquiladoras, defensores ambientales y de territorio, trabajadoras del hogar, jornaleros y empleados de plataformas digitales afectados por la actividad minera, contaminación, explotación laboral y falta de reivindicaciones sociales justas. Las instituciones del Estado mexicano cobren conciencia de la importancia que tiene establecer un marco normativo adecuado para regular la actividad empresarial y sobre todo para prever los conflictos a través de mecanismos, por ejemplo, de debida diligencia empresarial o de consulta previa informada, etcétera, ¿no? O sea, lo que nosotros observamos en México, mencionaba que hay más de 400 conflictos socioambientales según lo que reporta el Observatorio de la Universidad Iberoamericana. Esta iniciativa, Diana, será presentada ante los representantes de las cámaras de senadores y de diputados. También al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, quien ha llevado casos de comunidades que han sido perseguidas y violentadas por la defensa de los territorios. Este planteamiento busca la instalación de mesas de trabajo con estas autoridades para crear una regulación justa para los trabajadores, defensores ambientales y comunidades y así poner fin a las desigualdades. Así lo expuso Arturo González. El plan de acción a partir de hoy es la búsqueda de sesiones en las cámaras, en las dos cámaras, para precisamente exponerles, tanto a los senadores como diputados, la necesidad y el porqué de este planteamiento de este nuevo marco normativo y de las reformas y estas leyes que lo puedan implementar, principalmente la ley de economía y medio ambiente en México, porque son quienes a final de cuentas deciden los marcos normativos en nuestro país y la implementación de los paquetes que permiten la implementación de esas inversiones en México. Comentarte, Adriana, que esta propuesta busca equilibrar la actividad empresarial con los derechos humanos y la protección ambiental. El reto será convertirla en leyes efectivas que prevengan conflictos y solo así podrá avanzarse hacia un desarrollo más justo. Esta es la información que manejamos sobre el tema. Seguimos pendiente, Adriana. Agradezco mucho, Natalia. Buena tarde. Y aquí aprovecho también para agradecer a quienes nos escribieron a través de nuestras redes sociodigitales. Nos comentaba César, por ejemplo, le preguntábamos de las obras y César Ríos García de Catepec nos escribió: soy taxista del Estado de México y si es un caos acá sobre Avenida Central Vía Morelos por el reencarpetamiento, pero es bueno que estén reparando para una buena imagen. Ojalá sigan las reparaciones, como dijeron que el Mundial era el motivo de remodelar y de aquí para adelante van a continuar las remodelaciones. Ojalá y que siga así. Muchísimas gracias, César. Estamos escuchando este tema No Cederé de Ballet Mecánico con Susana Fátima. Ballet Mecánico es el autor Fernando Pinzas, que habla precisamente, la letra de esta canción es: no cederé, creyeron que el esfuerzo los haría progresar, creyeron las mentiras del modelo neoliberal, pero yo no voy a ceder. Es parte de la letra de este tema que nos pidió y te lo estamos dedicando, Saída Hernández, por tu cumpleaños allá en Chicoloapan, Estado de México, pero también un tema que nos permite pues precisamente abrir la mirada a otros temas, otros ritmos, otras letras. Muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible esta y todas las emisiones de Imer Noticias. Les recuerdo, tiene otra cita con la información 6 de la tarde, Gustavo Ramírez en Contraste, y le agradezco mucho por haber sintonizado este espacio. Soy Adriana Estela Flores y en nombre de Alberto Nájar, el titular de El Acento, le agradezco por su sintonía. Será hasta la próxima. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.